a la entrevista que vamos a tener ya ahora mismo con nuestro querido Alejandro Almazán, periodista, y pues uno de los personajes que más ha investigado la vida y obra de este sujeto, personaje, presunto narcotraficante, Rafael Caro Quintero. Le decían el príncipe porque le encantaba vestirse muy al estilo del art narco de la época de los 80, mi querido Alejandro, en las camisas de seda, las grandes cadenas de oro, los relojotes, los anillos, los lentes Ray-Ban, las botas de piel de avestruz. ¿Por qué crees que le gusta investigar a esos personajes? Esos personajes le gustan a Almazán. Mejor le damos la bienvenida, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, no, buenos días. Gracias por invitarme para que hablemos aquí un poco de Caro Quintero. Muchas gracias, ¿no? Y sí, como bien decías, ¿no, Alberto? Pues mira, al final Caro Quintero creo que era el símbolo, ¿no? En ese momento, el símbolo de esa cultura, de la narcocultura, ¿no? Básicamente en los 80s. Pero yo quisiera como entender a Caro Quintero desde, digamos, como desde la historia, ¿no? Empezar como, bueno, él nace en los 50s, ahí en la Sierra de Badiraguato, específicamente un pueblo ahí que se llama cerca de La Noria, y cuando él nace está este asunto de o sea, Sinaloa ya tiene, digamos, como el acta de nacimiento de la marihuana y de la amapola, ¿no? De la producción. ¿Por qué? Pues por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que los Estados Unidos le pide a México que siembren heroína para sus soldados en la Segunda Guerra Mundial, y luego viene lo de la Guerra de Vietnam, ¿no? Entonces prácticamente Sinaloa, o donde nace Caro Quintero, pues una región en donde pues, abres los ojos, hay amapola, hay marihuana. Por supuesto que puedes hacer otras cosas, ¿no? Por supuesto que la vida te da otras oportunidades. Para Caro Quintero le pareció más fácil sembrar esto, la idiosincrasia, ir sobre la idiosincrasia de sembrar marihuana y amapola. Me llama la atención cómo en los periódicos ahora los perfiles que medio han sacado de Caro Quintero tiene que ver con que, es que se murió su papá y se metió a trabajar a cultivar marihuana y amapola. No, siempre hay alguna oportunidad. Caro Quintero simplemente quiso a lo mejor el camino más fácil y bueno, pues se metió a esto. Y ya hacia los 20 años, pasados los 20 años, pues Caro Quintero ya está, digamos, en el negocio porque tiene un privilegio, ¿no? Tiene a su lado a su padrino, que es Ernesto Fonseca Carrillo, ¿no? Y Ernesto Fonseca Carrillo es el que prácticamente lo va como educando, como enseñándole el negocio, ¿no? Tanto que, bueno, ellos, o sea, de los dos son este famoso rancho El Búfalo, que ya llegaremos a él. Pero bueno, Caro Quintero, digamos, básicamente se educa, se trabaja con Ernesto Fonseca Carrillo, que es prácticamente el que controla junto con Pedro Avilés el tráfico de droga, ¿no? Se habla mucho de que Caro Quintero y Don Neto fueron o Caro Quintero básicamente fue el primero que lanzó, bueno, que mandó toneladas y toneladas de marihuana a Estados Unidos. No, ese fue Pedro Avilés, ¿no? De hecho, Pedro Avilés, bueno, es asesinado en la Operación Cóndor, ¿no? La Operación Cóndor, aquí en México hay una confusión. Se cree que fueron los Estados Unidos, pero no. Estados Unidos sí, en efecto, lanzó una guerra contra las drogas en 1971, hay que recordar, ¿no? Esta famosa conferencia de Richard Nixon, pero Estados Unidos en realidad hizo dos operaciones, operación que no tienen que ver con las de Operación Cóndor. La Operación Cóndor en realidad la hace un general mexicano, que el otro día les platicaba, en un miércoles que tuvimos una mesa, les platicaba que el militar se llama José Hernández Toledo. Él estuvo en la matanza del 68, ¿no? Ahí en Tlatelolco, y luego lo mandan a la Operación Cóndor. Básicamente este general, Ernesto Alberto, es nuestro primer Felipe Calderón, ¿no? Es el que lanza una guerra y dice, la vamos a terminar en 3 meses, ¿no? Y sí, salen anunciando en 3 meses que terminaron la guerra. Esto provoca que, uno, caiga el capo de capos, que es Pedro Avilés, y dos, que digamos, los exgobernadores sinaloenses que siempre tuvieron mucha injerencia en el negocio del narcotráfico, porque muchos venían de ser cardenistas,
y Leopoldo Sánchez Celis, por ejemplo, fue uno de ellos, él y Toledo Corro, y entre ellos, pues básicamente deciden que Félix Gallardo sea el nuevo capo, y Félix Gallardo junto con Ernesto Fonseca se van a Guadalajara. Caro Quintero los alcanza, y en 1978 prácticamente se funda el cártel de Guadalajara, y para ese momento, digamos, ya Caro Quintero junto con Ernesto Fonseca ya tienen este rancho del Búfalo, han estado buscando lugares para sembrar, lo encuentran. Un mito que hay sobre Caro Quintero es que él descubrió prácticamente la marihuana, o la marihuana sin semilla. Para quienes fumamos marihuana o quienes somos adictos a la marihuana, pues no, eso no existe, es decir, hay semillas feminizadas, Caro Quintero no inventó las semillas feminizadas, ¿no? Eso es todo un mito, mucho Netflix, ¿no? Y no, o sea, Caro Quintero lo que hace, pues básicamente más bien es que tiene miles de hectáreas para sembrar marihuana, y yo creo que ese es como su gran top, ¿no? De Caro Quintero. Caro Quintero también, seguramente tú te acordarás, Alberto, porque bueno, pues la sociedad tapatía, pues, tú eres de allá, y la sociedad tapatía cayó rendida ante esta nueva, hasta esta nueva clase social narca, ¿no? Tanto que, como pues, lo recuerdan ustedes, Sara Cosío, que entonces era sobrina del gobernador de Jalisco. Pues no, era secretario de gobierno aquí en el secretario, perdón, terminó yéndose, ¿no? Con Caro Quintero, ¿no? Ella decía que la habían secuestrado, pero pues en realidad no, o sea, una declaración que ella dijo es que yo estoy enamorada, ¿no? O sea, fue una de las primeras declaraciones de Sara Cosío. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, Caro Quintero en los 80s, digamos, en Guadalajara, pues hacen y deshacen, ¿no? Se la pasan en la vida nocturna. Hay muchas leyendas de que secretarios de Estado iban con Caro Quintero, incluso Kiki Camarena se la pasaba pisteando con todos los narcos, ¿no? No hay pruebas más que testimonios. Yo llegué a escuchar un par de testimonios de mujeres que tenían negocios de estos antros, a donde iba Caro Quintero y a donde iban estos secretarios, ¿no? De Estado. Hablaban mucho, sobre todo del ejército, ¿no? Que entonces era Arévalo Gardoqui, si no me equivoco. Pero bueno, son las leyendas que van forjando a Caro Quintero. Creo que un error que tienen los narcos es que creen que tienen prácticamente inmunidad. ¿Y por qué tienen esta inmunidad? Porque, digo, está en los periódicos, eso existe. En los años 70 o finales de los 60, 70, Estados Unidos le pide al cártel de Guadalajara que los apoye con el tráfico de armas a Centroamérica. En ese entonces estas guerras, ¿no? En Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua, y Estados Unidos quiere alimentar a los contras para derrocar a los gobiernos, ¿no? Ese hecho de que ese cártel haya ayudado a transportar armas a Estados Unidos es lo que sí, en efecto, les da un poco de impunidad, de inmunidad para hacer lo que ellos quisieran, tanto que pues un día secuestran a Kiki Camarena. O sea, los hechos es que lo secuestran, lo llevan a una casa ahí en Lope de Vega, la calle Lope de Vega en Guadalajara. Ahí lo torturan durante varios días y bueno, y después se lo llevan, ¿no? Ahí hay varios testimonios. Yo les cuento, hace algunos años me fui chalán de una serie de Enrique Camarena, y entonces, bueno, pues mi trabajo era ir a buscar información, ir a buscar personajes que pudieran hablar, y bueno, pues me fui encontrando a varios, ¿no? El primero con el que me topé, pues fue con Humberto Álvarez Machain, el doctor que en la serie de Narcos y en todas las series que la DEA menciona, él es el responsable de haber resucitado a Kiki Camarena para que lo siguieran torturando. Yo platiqué con él, no lo entrevisté porque pues, la entrevista la quería hacer para televisión, que nunca se dio porque los productores de ese documental para el que yo trabajaba traían la narrativa gringa, es decir, Kiki Camarena es el héroe y los mexicanos son los corruptos y son los malos, ¿no? El doctor lo que me dijo en aquel momento es: uno sí,
Yo conocí a Caro Quintero, yo era su doctor, era el doctor de su esposa, era el doctor de su papá, era el doctor como de su familia. Me llamaron ese momento cuando estaban torturando a Kiki Camarena. Él dice que fue, de hecho, él dibuja un mapa, se lo pasé hace rato a Cris para la producción. Él dibuja un mapa de a qué hora llega y a qué hora sale de esa casa de Lope de Vega, ¿no? Pero bueno, él me insiste, ¿no? Jura y perjura, bueno, me juró y perjuró que él no tuvo nada que ver con revivir a Kiki Camarena. Me dice, no, pues mira, además con la sustancia o el medicamento que los Estados Unidos dicen que supuestamente reviví a Kiki Camarena, dice, no, pues es una sustancia con la que te mueres, ¿no? O sea, no te da oportunidad de revivir. ¿Qué fue lo que pasó con este doctor? Pues Carlos Salinas lo fue a rescatar. Eso fue un momento también importante. Carlos Salinas lo rescata. Algunos dicen que, bueno, pues el doctor tenía muchísima información y era mejor tenerlo en territorio mexicano. La versión oficial fue que pues él no tenía nada que hacer ahí en esa denuncia, ¿no? Y que bueno, pues por eso lo liberaron. Es el único mexicano que Estados Unidos ha liberado bajo un artículo, el 80, 82, ahí en sus leyes gringas, que casi a nadie se lo dan. Entonces, por eso de alguna manera el doctor estaba tranquilo. Ahora he estado leyendo que hay una nueva denuncia contra Caro Quintero e involucran de nuevo al doctor. La última vez que se supo del doctor, dio un mensaje en Guadalajara, en el canal 44, de ahí de la UDG, leyó un documento en donde dijo que estaba demandando a Netflix y que ya no iba a hablar porque sus abogados se lo habían sugerido, ¿no? Ese es, digamos, el doctor. Pero también pues conocí, ¿no? A pillos, a malandros de ahí, de aquellos años, y pues por lo que me contaban, les repito, pues tenía que ver con esta relación entre Kiki Camarena, entre la DEA y los narcos, y de cómo eran uno solo, ¿no? Esta cosa de que eran, a Kiki Camarena se le manejó como que había estado infiltrado, ¿no? Pero, pues, lo que a mí me dicen los malandros es que, bueno, pues que infiltrado no era, ¿no? Es decir, que prácticamente era uno de ellos, ¿no? Y, ojo, en el 2014, la revista Proceso, Jesús Esquivel, entrevistó a Bayares, el agente de la DEA que hizo la Operación Leyenda para detener a Caro Quintero en aquel entonces. Y Bayares, junto con otros 3 policías mexicanos que fueron detenidos, dicen que atrás de todo esto estuvo la CIA. ¿Por qué? Porque Enrique Camarena descubrió este asunto de las armas de Centroamérica, de los narcos, y que eso la CIA no le convenía, lo mandan a secuestrar, a los narcos se les pasa la mano y muere, ¿no? Esa es una versión que existe, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay un pintor en Tijuana que se llama Francisco Tejada Jaramillo, un ex policía, escolta de Caro Quintero, que pasó como unos 40 años en la cárcel, hoy es un famoso pintor. Y él cuenta, eso sí, lo ha dado en entrevistas, él cuenta que sí, que él estuvo ahí cuando torturaron a Kiki Camarena, que les dijo que esto iba a ser un grave problema. Ahí estaba Caro Quintero y él agarró, se salió, se fue. Él entiende que seguramente ahí murió Kiki Camarena y terminaron llevándoselo a un rancho a Michoacán. Hoy me parece que la detención de Caro Quintero obedece más, y con esto termino, obedece más a un símbolo que representa para Estados Unidos que para nosotros, ¿no? Los mexicanos. Es decir, Caro Quintero, si bien es cierto, estaba generando violencia en Caborca y en Altar, pero pues tampoco es el gran generador de la violencia como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Creo que Caro Quintero tiene un valor histórico, pero no tiene un valor, digamos, en el negocio en este momento. Los Chapitos y Mayo Zambada no lo aceptaron en el cártel y por eso Caro Quintero terminó refugiándose con los reyes de la heroína, los González Peñuelas y otro que se llama Edelmo Núñez, ¿no? Con ellos terminó asociándose Caro Quintero, ellos eran quienes lo protegían y bueno, pues se le acabó el corrido a Caro Quintero, ¿no?
Pues se le acabó el corrido y se le acabó la vida, porque bueno, seguro uno que va a ser extraditado, seguro también que no volverá a ver la libertad. Este personaje, son 28 años y meses que estuvo preso. Se habló también de esta famosa carta que le envió y que se publicó recientemente el diario Milenio. Alejandro, que habrás visto esa nota, donde supuestamente pues él le entregó una carta a Enrique Peña Nieto a través de pues el hoy finado ex gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y bueno, y hay una versión ahí un poco particular de esta señora Elizabeth Castro Cárdenas, directora operativa de la industria jalisciense de rehabilitación social, y que cuenta una serie de anécdotas de Rafael Caro Quintero. Hay distintas versiones de los rasgos de personalidad. Me tocó también entrevistar a Jesús Lemus, que él comparte ahí en su libro algunas anécdotas de él, y me tocó hacer la postproducción cuando Anabel Hernández se entrevista con Caro Quintero. Hay una parte que salió, se hizo pública, y hay otra que no, pero pues eso es decisión de la revista Proceso. Pero finalmente también hay una versión de que en realidad pues ya no tenía, pues una persona que se dedicó al narcotráfico prácticamente casi toda su vida, que está 28 años y medio preso, tiene casi 70, pues salir, pues qué alternativas tienes, ¿no? Si hablando de rehabilitación social, pues qué alternativas tienes como personaje. ¿Qué decir? ¿Cómo quedarnos, ¿no? Con esta... Mira, de hecho, Ernesto, en la misma esta entrevista que le hace a Anabel, no sé si es en la primera o en la segunda, pero es muy obvio. Fue justo cuando le hace también la entrevista a la pareja de Caro Quintero, ¿no? O sea, le hizo una entrevista a Rafael y luego le hizo a la esposa. Y te das cuenta en donde tú dices, no, pues claro, o sea, aquí sigue habiendo dinero, ¿no? Ella en algún momento le dice a Anabel, no, pues aquí está el anillo de bodas, ¿no? El anillo de compromiso. Le costó $1 millón. O sea, ¿de dónde sacas un tipo, un preso, ¿no? Que acaba de salir 28 años, ¿de dónde saca $1 millón, ¿no? Eso, ahí, digo, al final, por lo menos a mí lo que me cuenta gente de Choice y del norte de Sinaloa, es que Caro Quintero siempre estuvo ahí, o sea, protegido, por estos personajes que les dije, la familia González Peñuelas, que son prácticamente los reyes de la heroína, están boletinados en Estados Unidos, y por Edelmo Núñez, ¿no? Ellos son los que lo cuidan, ellos son los que tienen los laboratorios de heroína, pero bueno, él participa un poco, sobre todo con el fentanilo. Me dicen que él andaba metido, Caro Quintero, en el fentanilo, pero pues ya en una pequeña escala, ¿no? Es decir, no este narco que tenía su rancho El Búfalo con 16,000 hectáreas, ¿no? No, estamos hablando de un tipo de la tercera edad que sí, que pues no sabe hacer otra cosa más que delinquir, y regresa a delinquir, pero ya como en un perfil un poco más bajo. Quería apoderarse de ciertas plazas como Caborca, ¿no? Que es pues, prácticamente su terruño, y ahí es donde pues tiene la guerra con los chapitos, ¿no? O sea, ha habido una guerra constante en los últimos años entre él y los chapitos. Parece que el Mario Zambada no se ha querido meter, pero bueno, pues la guerra entre ellos está ahí. Es decir, cuando de pronto la gente de la 4T dice, no, pues ya ven cómo sí le pegan al cártel de Sinaloa. No, o sea, Caro Quintero no era del grupo del cártel de Sinaloa, ¿no? O sea, hay que irlo viendo. O sea, sí, el cártel de Sinaloa puede ser muy grande y hay muchísimos personajes metidos, pero Caro Quintero no era parte de ese grupo, ¿no? Y creo que le han estado dando, o lo están sobredimensionando, ¿sabes? Siento que en algún momento Caro Quintero lo están sobredimensionando, lo veo en la prensa, ¿no? Todo el mundo sacando historias así raras, incluso veía en el Universal que fueron las dos más patéticas que leí, ¿no? Una sobre cómo Tinieblas y El Santo habrían ido con Caro Quintero, ¿no? Y que les quitó la máscara, o sea, de estas cosas absurdas, o sea, hasta qué grado llega la prensa, ¿no? Para poder sacar algunas notas. Y la otra, puta, era ya no me acuerdo, pero también era una cosa así que yo dije, no, esto, era de que Caro Quintero había dicho que quería pagar la deuda externa. Y no, o sea, el comediante Nateras, José Nateras, en aquel entonces grabó un cassette
en donde fingió ser Caro Quintero, se vendió muchísimo en Tepito, yo lo compré, ¿no? Pero el Universal dando por hecho que Caro Quintero quería pagar la deuda externa. Creo que se está mitificando de nuevo a Caro Quintero, que se está creando esta épica periodística, ¿no? De los narcos, ¿no? Leía en un texto de Milenio donde, ay, los invasores de Nuevo León sacaron este gran corrido. Sí, pero el gran corrido de Caro Quintero, a mí me gusta evidentemente el de los invasores de Nuevo León y me parece que es el mejor, pero el corrido de Caro Quintero fue el de R1 que sacaron los Tigres del Norte en el 89. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Francisco Labastida había prohibido los narcocorridos en Sinaloa, y cuando cuando Paulino Vargas y los Tigres del Norte se juntan, que hacen una mancuerna extraordinaria, sacan este disco de corridos prohibidos y es el boom, y con eso destruyen la prohibición del narcocorrido. Los Tigres del Norte en realidad son los padres del narcocorrido, ellos no han querido agarrar ese título, pero ellos son los padres del narcocorrido y me parece que el corrido del R1 además más cercano, más íntimo, porque Paulino Vargas pues, se relacionaba con los narcos, ¿no? En fin, me parece que sí, que lo están sobredimensionando. Es un trofeo para los Estados Unidos, pero no creo que sea un trofeo para nosotros. La violencia no va a bajar porque hayan detenido a Caro Quintero, ¿no? No, sobre Caro Quintero ahí se han construido cantidad de leyendas. Dímelo a mí, mi querido Alejandro, mi querido Ernesto, que yo vivía en Guadalajara en los años de esplendor de ese grupo de narcos que la DEA, ojo, la DEA es la que le puso el nombre de Cartel de Guadalajara, eso no existía. Es un invento de la DEA. Uh-huh. Y ese nombre de cartel lo definió esta organización, la Agencia Antidrogas, como una forma de hacer lobby político en Estados Unidos y mantener el dinero, el financiamiento, el presupuesto anual que reciben. Ha sido muy criticada la DEA por sus operaciones y esta tendencia que tiene a inventar leyendas. Claro. Utiliza mucho también a periodistas para este tipo de estrategias. Y sobre Caro Quintero podríamos pasarnos todos 5 programas si quieren. Yo les puedo contar lo que quieran ahí de cómo se transformó Guadalajara, de que comíamos los tacos sin limón y llegaron muchísimos sinaloenses y desde entonces los tacos se comen con limón. Con limón. Por ejemplo, este tipo de cosas ahí, un montón de cosas. Ernesto, tu micrófono lo tienes silenciado. Sí, pero es cierto lo que dices también, esto de los periodistas que fueron usados, unos ingenuamente, otros no tenían nada de ingenuos y vaya, que hasta la fecha siguen saliendo. Te pongo de esa historia que luego se hizo un libro que se ha vendido muchísimo, que yo la conozco desde 1987 y que nadie le había dado ninguna verosimilitud hasta que la contó la fuente de quien escribió ese libro, el general Acosta Chaparro. Esa historia de grandes organizaciones y trasiegos y de la CIA metido y todo. Hay una parte que sí es importante que tuvo que ver con el caso Irán-Contras. Ahí salió esa parte de Mata Ballesteros, del auténtico jefe de jefes, que era Miguel Ángel Félix Gallardo, no el amado Carrillo, ese fue luego, y otros, que se fugó de la prisión, hombre, que tenía un nombre de italiano, que llegó un helicóptero de Santa Marta, al patio de Santa Marta bajó un helicóptero, se subió este personaje, ahorita les digo el nombre, y se lo llevaron, que fue el que primero, Sicilia Falconi, el primero que introdujo la cocaína en México y luego la siguió Miguel Ángel Félix Gallardo. En fin, el cartel de Sinaloa no es una derivación del cartel de Guadalajara como tal, es decir, el cartel de Guadalajara no se transformó en el de Sinaloa, no. Ese grupo de bandas y de personajes que confluían distintamente, Don Neto, Caro Quintero, el Güero Palma, el Cochiloco, y otros, eran gente que trabajaba más o menos en coordinación, pero no eran como un cartel. Se llevaban bien y todo y hacían pachangas juntos, pero hasta ahí. Ya después la DEA los bautizó como cartel y ya después el jefe de jefes, cuando fue detenido en Reclusorio Sur, ordenó que se dividiera su territorio y ahí nació toda la geografía narca que ahora conocemos. Pero es larguísima la historia, nada más para cerrar, porque nos puedo pasar horas contando lo que ya nos tomamos minutos de la mesa. Y solo termino con esto. Yo también creo que al final también con Kiki Camarena ha habido mucha leyenda, ¿no? Es decir, la DEA lo ha puesto como un héroe, como un tipo impoluto,
claro que no lo es, ¿no? O sea, no, un ser humano no es así, por supuesto. Y ojo, en algún momento, bueno, en esos momentos que pasa lo de Quique Camarena, la DEA también andaba muy mal financieramente, ¿no? Y Quique Camarena es el símbolo para que entonces la DEA empiece a recibir mucho presupuesto y hoy sea la DEA como la conocemos, ¿no? O sea, Yo conocí a varios informantes del Kiki, sí, y algunos inclusive fueron, un día para otro desaparecieron de Guadalajara, se fueron como testigos protegidos, se los llevaron. Algunos que trabajaban en el famoso Guadalajara de día, que era un antro enorme, una manzana completa de un antro de ese tamaño. Y todo el mundo coincidía en que Kiki Camarena, pues así como que el gran héroe, el gran impoluto. Con las hijas de la dueña del Guadalajara del Día fue con quienes hablé. Y ellas me dicen, no, pues si nosotros lo conocimos, ¿no? No. Sí, iba, ahí se la pasaba. Claro, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál infiltrado, no? Entonces, no, digo, porque al final sabían que era de la DEA, o sea, ellos sabían que era de la DEA, o sea, no sabían que era un mex ahí que andaba, no sabían que era gente de la DEA, ¿no? Todos sabían cómo, en dónde estaban pisando el territorio y pues las versiones que terminan dándonos, pues al final. Pues gente, fíjate ahí, Alejandro, Alberto, que gente del cártel ahí del noreste también comentaron antes Zetas que esa historia de Camarena con Rafael Caro Quintero también marcó a los cárteles de la droga de todo el país en lo que toca a no volverse a meter con un agente de la DEA a esos niveles. Y de hecho hay varias historias ahí que son usadas precisamente agentes o supuestos agentes de la DEA que han tenido que presentarse como tales en momentos difíciles en algunas partes de Sinaloa, de Sonora y de Tamaulipas, donde dicen, bueno, que eso les ha salvado la vida, porque vaya que si marcó un antes y un después para los cárteles el asunto de los agentes de la DEA. Pues el Costroso estuvo a punto de asesinar a un agente, bueno, el Costroso, así le decían cuando era adolescente, a Osiel Cárdenas Guillén en Matamoros. Estuvo a punto de matar a un agente de la DEA y ese agente de la DEA en Matamoros estaban ya acorralado. Él estuvo tomando fotos a una de sus casas. Le dijo, tú sabes, acuérdate de Camarena. Sí, salvan la vida, salvan la vida. En fin, mi queridísimo Alejandro Almazán, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Ya estamos al habla, un abrazo también para la Ingrid. No, gracias a ustedes por el espacio, cuídense y nos vemos el miércoles, por supuesto. Hasta pronto. Cuídense, hasta luego. Cuídate, chao.